amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a Tarja, se me olvidó su apellido, de Nightwish, que fue, si no estoy mal, la primera vocalista, la primera líder de la banda Nightwish, fue la pionera, esa es la que llevó a cabo la creación de esta banda. Y bueno, hace unos años salió para dejar en su lugar a lo que ahora conocemos como Floor Jansen, The Valkyrie Queen. Entonces, sí se dice así, ¿verdad? Y así la están reconociendo en los comentarios que me dejan aquí abajo, lo cual es bastante interesante porque, bueno, yo la verdad no tenía idea de que son las Valkyrias hasta que vi Thor Ragnarok y bueno, entendí un poquito más, pero supongo que hay una cuestión histórica detrás, entonces me voy a estar un poco echando un clavado a ver a qué se refiere esto de como la reina Valkyria. Supongo que es una cuestión cultural. Si me lo pueden dejar aquí abajo, mejor. Ya saben que yo siempre los leo, me tardo, pero los leo. Y bueno, vamos a estar reaccionando a Tarja con un cover que hizo a Muse de Supremacy. Entonces estoy muy emocionada porque no sé qué tanto va a cambiar la canción, no sé qué tan diferente va a sonar, qué tan impresionante va a ser esto. Estoy muy emocionada porque no he escuchado, yo no soy mucho de escuchar covers de bandas de rock, pues, y en este caso es la primera vez que voy a estar reaccionando. Además que ustedes saben que a mí me fascina Muse a más no poder, yo soy fan aquí enorme de Muse, entonces vamos a estar reaccionando a Tarja con Supremacy de Muse, el cover. Recuerda que si es nuevo en el canal no olvides checar el más contenido que tenemos para ti. Gracias al comentario que me dejaron por allá abajo en un video de Nightwish, me di cuenta de que sí, somos un canal demasiado diverso. No hay una forma de decir que es un canal de K-pop, un canal de metal sinfónico, un canal de Snow Product, porque simplemente hay de todo en este canal y la verdad es muy divertido, pero también me preocupa no tener una identidad. Pero bueno, así pasa aquí en YouTube y les agradezco el tiempo que se están tomando para andar por aquí. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les notifiquen cuando sale un nuevo video y no se pierdan ninguna actualización que tenemos aquí. No olvides compartir, suscribirte, comentar, dejar un like y disfruta este buen cover junto conmigo y déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Así que ahora sí vamos a ver a Tarja con Supremacy de Muse.
Siento que la versión original de Muse es más pesada en la cuestión de instrumentos y ahí les va el por qué. O sea, el porqué de mi razón de decir eso y pues por lo que yo sé, ¿no? En la versión de Muse de estudio, obviamente, lo que predomina más son los instrumentos y la forma. Yo si no estoy mal, en la canción original hay violines y aquí no están utilizando violines. Están haciendo algo similar a los violines con, no sé si es una guitarra o es otro instrumento, pero hace un sonido muy similar al que se tiene en la versión de estudio. Claramente la versión de estudio va a sonar incluso más clara, más fuerte que esta versión que acabo de ver yo en vivo, pero aquí lo que pasa es que lo que tiene que sobresalir, a pesar de que son una banda, es la voz de Tarja. En este caso Tarja hace unos, no sé cómo decirlo, pero la tonalidad con la que está cantando es sumamente grave y sumamente, es que es... Ajá, o sea, ella está cantando más bajo de lo que se espera y entonces eso hace que sea incluso más sensual y más potente esta versión. Además de que aquí ella está utilizando la ópera para el You Supremacy, esa parte, cuando Matthew lo que hace es cantarla en una forma no como grito, pero sí como más alta, ajá, ¿sí me explico? Acá Tarja utiliza sus técnicas vocales impresionantes para hacer de esta canción más melódica y más en cuestión de ópera. Eso es lo que yo veo. Entonces, por eso los instrumentos no pueden sonar más que Tarja, porque Tarja está interpretando las únicas vocales que se encuentran en esa canción y la canción de hecho o sea, es como un balance entre vocales y un balance entre las guitarras, pero la verdad es que me parece impresionante la forma en que se hace el solo en esta canción. Es muy bueno, le da su oportunidad en esta parte, pero creo que lo de aplaudir es ese manejo que tiene de cantar en tonos muchísimo más bajos a los que tiene. Incluso pude llegar a escuchar cierto como balance en como su voz normal, pero aún así lo impresionante era esos altos, esas notas tan largas que hacía y o sea, no, o sea, de verdad, ¿cómo es que puede cantar con ese corset tan pegado y todo? O sea, yo siento que le faltaría el aire y aún así ella mantiene toda esa como presencia escénica. Me siento que conociendo ahora a Flor y a Tarja, Tarja era una persona más como más seria, más sencilla y se ve como que disfruta, como es que es como el escenario y el público, y entonces ella es como en su mundo, mientras que Flor trae como una mirada muy diferente a lo que tiene Tarja y siento que es como cantar para el público. O sea, ella se abre demasiado porque creo que es como... Es que imagínense, o sea, cantar enfrente de muchas personas ha de ser impresionante. Y Tarja se ve tan acostumbrada, domina el escenario, domina la canción, tiene sus momentos como de locura, de rock y todo, entonces como que te divierte también eso. Pero la verdad es que esta versión es muy buena. A lo mejor y no la escucharía todo el tiempo, pero escucharla en vivo ha de ser una cuestión sumamente diferente, ha de ser súper interesante, porque de verdad que no creo que alguien tenga la facilidad de cantar una canción de rock que básicamente es una canción cantada por un hombre y muchas veces los hombres o tienen las voces muy gruesas o las tienen muy agudas, como lo hace Matthew en esta canción. Ese que se avienta en el Supremacy, ella lo hace más como agudo, como una ajá. Entonces es de aplaudir, porque pues es una canción difícil de cantar por parte del hombre y por parte de la mujer, pero ella simplemente la hace suya y la hace ópera y la hace increíble. De verdad, la forma en que tocaron los músicos también fue muy buena. O sea, simplemente es algo de disfrutar, de entretenerse. Creo que si escuchas eso en vivo ha de ser muy diferente, porque pues dices, bueno, esa canción yo la conocí por Muse y de repente llega este cover de Tarja y yo creo que te cambia la perspectiva de cómo incluso escuchas la canción, la verdad. Y bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar acá abajo sus comentarios de qué les pareció esta canción, qué opinan de Tarja, qué fue de ella. Sé que se enfermó, pero ya no supe muy bien qué pasó. Pero bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios de a quién más vamos a estar reaccionando, qué más quieren ver, qué más me cuentan de Nightwish. Y bueno, no olviden suscribirse, compartir, dejar un like, comentar y nos vemos en la próxima.